Los presentamos, Graciela Cordone, Fernando Martínez, bienvenidos. Había un tema que esta semana hemos leído en los diarios que se llamaba "La soja está destruyendo el suelo santafesino". A ver, porque cuando uno habla de soja se le abren los ojos por ver cuánto está cotizando hoy en Chicago, ¿no? 600 y pico. 610 y algo. Y por eso. Pero creo que no estamos cuidando como debiera, o sí, la tierra como para no agotarla. Primero, Carlos, quiero decir que el título de la nota lo puso un comunicador, Está que bien. es lo que interpretó. Hay que vender. Claro, claro. Pero lo que sí es cierto que el modelo predominante en la región, que es el monocultivo sojero, no le hace, es malo para el suelo. Ajá. ¿No? Y bueno, son trabajos que llevamos haciendo muchos años. Y esta vez, bueno, este fenómeno de la colocación en los medios de la problemática ayuda a que toda la sociedad tome conciencia de qué es lo que pasa con este modelo de producción. Nosotros decimos que la explotación agropecuaria, justamente explotar es destruir, y lo que se destruye es el suelo pampeano. Esto es la forma de hacer agricultura tradicional que tuvo la humanidad, no es nuestro, aunque hay muchas modalidades, pero el que se importa de Europa para hacer producir el suelo pampeano es deteriorar progresivamente la calidad del suelo. Y la forma en que se hace la soja, que es la misma que se viene haciendo hace más de 100 años, es malo para el suelo. ¿Cuál sería el ideal? Es decir, sembrar soja y después pasar a otro cultivo diferente. ¿Cómo sería la historia? Claro, es lo que se propone, pero bueno, la realidad muestra que por ahí, por cuestiones de costos y de rentabilidad, no es lo preferido, o lo que puede hacer el productor es rotar con trigo, con maíz, con sorgo, con cebada, es decir, con gramíneas. ¿Por qué decimos esto? Porque esos cultivos, al cosechar el grano, dejan mucho rastrojo, tanto sobre el Nutren suelo, la tierra. Claro, sobre el suelo y adentro, porque dejan raíces en cabelleras importantes. Y esto es como que le da de comer al suelo, cosa que la soja, sí, es una planta pequeña que no tiene tanto rastrojo. Piensa en una planta que es la mitad o menos de la altura del maíz. Entonces, teóricamente le da menos comida al suelo. Y ahí es donde se produce un desbalance de algo que llamamos carbono orgánico del suelo, que no se puede comprar, porque si al suelo le falta nitrógeno, fósforo, azufre, existen en el mercado, están disponibles, si hay dinero se los compra y tenemos toda la tecnología para saber cómo aplicarlos, cuándo y cuánto. Pero el carbono, que es se va a transformar en la materia orgánica del suelo, nosotros decimos que eso no se puede comprar, sino que se fabrica y se cuida en casa. Ahora, justamente eso se hace. Esto de soja continua no está cuidando ese aspecto. Ahora, esto de soja continua, ¿se hace por desconocimiento o por avaricia? No. Desconocimiento Carlos, no. el campo No, argentino... digo, porque por ahí está la gente que dice, bueno, yo no sabía. Y hay otro que sabiendo dice, bueno, todos tienen una fecha de vencimiento, vamos a ver hasta cuándo la soja sigue teniendo el rinde y hagámoslo ahora. Así que yo acá quiero decir lo que digo siempre del petróleo, que en cierta época creíamos que las reservas de petróleo iban a no alcanzar terminaban de nunca. por vida. Bueno, que no nos pase lo mismo con el suelo. Bueno, a esa es la pregunta, ¿no? En realidad, Carlos, no es un problema de avaricia, es un problema de codicia, que es distinto. Bueno. Es querer más de lo que se debe querer. Total. Y bueno, el agro argentino, como las actividades que se han hecho en la Argentina en estos 500 años, si querés ver, el motorcito es la codicia. Entonces, la codicia hoy día, ¿qué es? Obtener la máxima rentabilidad del agro, sin importar otra cuestión, ambientales, sociales, no interesa. O sea, ¿qué es lo más rentable? La soja, y con los precios que tiene ahora, difícilmente podemos zafar de eso. El planteo es, sí, fenómeno, es muy lindo, pero esto tiene un costo oculto, y el costo oculto, entre otros, lo paga el suelo. Esa es la idea del trabajo. Más allá, perdóneme, de no renovar, en este caso, el elemento que estamos hablando pura y exclusivamente de soja, ha influido también la siembra directa, ¿no? Porque ya la tierra no se trabaja como antes. No, justamente la siembra directa es más conservacionista que lo que se hacía antes. Yo pensé que era al revés. No, la siembra directa es un componente fundamental en el paquete. Lo que pasa es que solo la siembra directa es una técnica, una práctica, nada más que eso.
Pero rinde más que arar la tierra, después no es que rinda más. Pasar la la siembra rastra, directa conserva mucho más el suelo. Ajá. Lo conserva. Digamos, el mecanismo es así. Como verán nosotros de campo, más o menos como... Pero pongámosle que usted no lo sepa, pero resulta que hay mucha gente que está en el agro que tampoco lo sabe, que eso es de más grave. Bueno, pues a eso apuntaba la pregunta anterior, ¿no? Claro, yo quería, en lo de codicio, desconocimiento, hay cuestiones estructurales también que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en esta zona, el 70% de la tierra trabajada es no propia. Los contratos de alquiler se hacen aquí, muchos de ellos, la mayoría quintal fijo de soja. Entonces, el contratista, que es el que va a producir, porque el dueño en ese caso vive de renta, se le hace muy difícil hacer un cultivo distinto de la soja que tenga en el corto plazo menos rentabilidad, y cuando él tiene que pagar un alto alquiler que equivale normalmente al 50% de la producción en soja. Entonces hay una cuestión de cómo se ha estructurado nuestro sistema productivo que hace difícil abordar este tema en la práctica también. Ahora, ustedes son del INTA, digo, Sí. el INTA, intuyo, debe estar difundiendo esto como para que se concientice el que cultiva soja y de alguna manera no se llegue a lo que poníamos como ejemplo de lo que pasó con el petróleo, ¿no? Sí, pero digamos, tenés muy serias dificultades para eso. Por ejemplo, como decía Graciela, la mayor parte del campo en la región lo produce un tipo que no es el propietario. El propietario presiona para cobrar cada vez más renta. Exacto. Y entonces el que Eso produce... es la codicia. Claro, son cosas muy duras. Por ejemplo, para hacer 4.000 kilos de soja en el sur de Santa Fe, hasta cosecha, no hablemos de cosecha, son unos $200. Sí. Para hacer los 4.000 kilos en Mato Grosso son $1.200. ¿Por qué esa diferencia? En parte porque hay de esos 1.200 hay $400 que hay que aplicarle al suelo, que acá exageradamente son $40. Entonces el costo de producción en el cerrado brasilero, que es nuestro compañero, digamos, es 10 veces más caro que lo que se usa de aplicación al suelo en nuestra región. ¿Por qué? Porque el suelo todavía se le aguanta. O sea, no es un milagro. Sí, sí, sí. Entonces, pero además ocurre esto, si un productor, o sea, que hago la diferencia al propietario, que es otra historia, y nosotros trabajamos con productores, no con propietarios, son rentistas. Un productor tiene $200 para aplicar y lo aplica a 1 hectárea de soja. Si tiene que sembrar maíz, tiene que poner 500, 600, pongámosle $600. Entonces, un productor que no tiene campo propio, no tiene mucho sentido que aplique $600 en 1 hectárea cuando la misma plata le puede sembrar 3 hectáreas de soja, entonces Ahora, tiene menos riesgo. Hago una pregunta lego en el tema. Digo, ¿no hay ningún organismo superior, así como de pronto en el tema seguro está la superintendencia que controle este tipo de cosas, que regule? Yo no sé si esto está dentro de la órbita de lo que es el Ministerio de Agricultura, que para algo el señor ministro debe estar. Supongo yo que no debe ser un verdulero, debe ser un profesional del área, ¿no? Nosotros siempre también damos este ejemplo, que si uno se compra un auto, tiene que aprender a manejarlo, tiene que rendir un examen, carnet habilitante, seguro. Claro, todas estas normas también sociales que debe respetar. Tiene que cumplir. Tiene que cumplirlas. En cambio, si vos heredas un campo, mañana podés dejar el canal y te vas a trabajarlo. Yo la escucho. No hay una regulación así. Ahora, justo en este momento, respecto a esa pregunta, es difícil intervenir, digamos, porque sabemos que el sector y el gobierno no están en buen diálogo, digamos. Entonces, y esto de hace bastante tiempo. Entonces, cualquier intervención de cualquiera de las partes es difícil en el entendimiento. Nosotros desde INTA, como técnicos, yo creo que podríamos ser buenos mediadores, digamos, pero niveles de decisión no tenemos. Claro. Por decirlo groseramente, uno tiene un campo, que es un campo, las condiciones que tenemos en nuestra región de suelo y clima, pues son las dos cosas, son excepcionales a nivel planetario, son de lo mejor y de la crema. Ahora, si vos querés hacer ladrillo con tu campo, o venderlo para un country, no, está bien, no hay ninguna regulación. Y bien se cuida el sistema de que eso no exista, pero estamos pagando ya esa cuestión. Ingenieros, si hiciéramos un memoria y balance desde que comenzó el auge de la soja en la Argentina a hoy,
cómo están en el rinde nuestros campos de cara al futuro. Ah, no, porque hay una cosa maravillosa que es el mejoramiento genético, que ha ido dando variedades, o sea, plantas de soja que tienen mayor potencial de rendimiento. Entonces eso enmascara la degradación del suelo, el deterioro del suelo. Y por eso seguimos produciendo mucho y bien, pero lo que nosotros sostenemos es que hay un costo oculto de producción. Es un costo oculto. ¿Que se va a evidenciar dentro de cuánto? No tenemos así, pero yo creo que nos estamos acercando a un momento donde... De quiebre. Sí, que es necesario tomar medidas de prevención. En realidad ya se está pagando eso. Una sequía como la última campaña dio diferencias de rendimiento muy claros entre aquel campo que había obtenido una inversión en mejora, el mantenimiento, que no es hacer una pileta en el campo. Claro. No es una casa, es invertirle en nutrientes, invertirle en rotación. Entonces, esos campos estuvieron mucho mejor preparados para soportar la seca y la soja dio mucho más que el que hace monocultivo de soja, ¿no? Ahora, usted sabe que yo pensaba, ¿no? Mientras usted lo escuchaba atentamente, digo, qué mezquino que es este enfrentamiento gobierno-campo, digo, que puede llegar a pagarse las consecuencias con algo que hoy por hoy es prácticamente como el oro que nos puede salvar en la economía, en la inserción internacional, porque digo, yo, jefe de Estado, tengo un ministro idóneo del área, voy a tratar denodadamente, más allá de la postura que en este momento no se enfrente, de pensar con vuelo de águila hacia adelante y tratar de preservar que la soja sea lo más larga posible la explotación, porque en eso va el futuro del país, agrícola-ganadero, los millones que pueden entrar al país. Digo, eso habla también de un chiquitaje mental importante, ¿no? Bueno, lo digo yo, no lo pongo ustedes. No. Yo diría que en este momento deberíamos sumar todos, porque yo también en una charla la semana pasada en Buenos Aires con 1.200 asistentes hicieron este tipo de preguntas. Y yo decía, a lo mejor también hay que pensar en flexibilizar un poco el alquiler que se cobra, porque entonces el contratista sería capaz. O sea, yo creo que acá todos, este carro, hay una corresponsabilidad, tenemos que tirar todos, incluso los que no tenemos soja, ¿no? Le hago una pregunta cortita. Mucha gente, porque ha sembrado soja durante mucho tiempo, dice, antes el campo no se me inundaba y ahora se me inunda. ¿Este maltrato del suelo produce esto? Sí. Porque al disminuir la materia orgánica disminuye la porosidad del suelo, entonces el mismo chaparrón no se infiltra, se queda arriba. La cantidad de agua que sale de los campos que puede inundar es mayor ahora que antes. Pero aclaro algo, este problema que ahora tenemos con la soja, en realidad es porque la soja se hace como se viene haciendo agricultura desde hace más de 150 años, que es la explotación agropecuaria. Entonces es injusto cargarle la tinta a la soja. Nosotros vemos preocupados porque la planta no se puede defender, lo mismo que el suelo, no habla, no puede venir a la televisión. Entonces, mediáticamente se le acusa de esto, se le acusa a lo otro, entonces da para todo la soja, ¿no? Da como para que hasta que la Argentina siga sobreviviendo.